Y tenemos por delante una oportunidad de abrir la Escritura y aprender y sacarle a la Escritura para la fortaleza de nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De modo que cuando nos vamos a poner en contacto con la palabra de Dios, se abre delante nuestro una oportunidad, que nuestra fe resulte fortalecida. Y aquí está quien está más escéptico y está más mirando de un poquito más lejos, y está el otro que está más proactivo y está más dispuesto. Bueno, yo quiero pedirle a cada uno que no desenrosque su cerebro y lo deje en la puerta, sino que venga con su que no es un adorno, no. Vamos a leer juntos la palabra y vamos a buscar qué dice y entender qué dice. Y eso es una belleza singular, entender lo que dice la palabra. Y estamos viviendo días complicados. Como pocas veces las personas nos preguntan acerca del final de los tiempos. Y como pocas veces compartimos conversaciones donde las personas están sospechando que algo está pasando con el planeta, con el medio ambiente, con el avance de la contaminación ambiental, con las diferencias de las temperaturas. Nos enteramos que hay unos fríos que son más fríos que otros fríos, y hay calores que son más calores que otros calores. Y también nos enteramos de que el fuego se lleva, arrasa hectáreas enteras y que se desborda aquel río. Y bueno, y un tsunami por acá y que pasa esto. O sea, como que hay un decir qué está pasando con el medio natural. Cuando nuestros chicos van a la escuela, los docentes se ocupan de sembrar en nuestros hijos una conciencia ambiental que quizás los adultos no tuvimos. Y hoy se habla mucho de este asunto, y es una conversación que está muy presente. Y bueno, también la pandemia tuvo lo suyo, porque todos nos quedamos sorprendidos que un virus haya hecho lo que hizo en tan poco tiempo. Y juntos fuimos testigos presenciales de un cambio de conducta generalizada. No había quien pudiera decir: yo no me enteré que el mundo tiene un virus. Claro que el que conoce un poco de historia sabe que este no fue el peor. No, cuando la medicina todavía no era medicina y no había investigación científica en cuanto al conocimiento de las enfermedades, el mundo tuvo sus virus que provocaron devastaciones. Hay pérdidas humanas por cientos de millones. Debí traer la estadística, la tengo escrita. Hay 10 virus que provocaron muertes hasta 100 millones de personas. Y quien esté acá más cargado de años va a recordar que en el tiempo de la Primera Guerra Mundial y lo que pasó en Europa con la fiebre amarilla, pero en aquel tiempo la medicina no tenía, el doctor no sabía cómo prescribir un medicamento, porque no había ni siquiera medicamentos. El doctor acompañaba paliativamente, mejoraba. Esto lo puede testificar cualquier abuelo que esté un poquito más cargado de días que yo. ¿Y qué más? Y que en pocos años, desde allá, desde el comienzo de 1900 al 2020, tuvimos en poco tiempo una vacuna con la cual nos vacunamos 1, 2 y 3 veces, 2 veces por lo menos, que resultó una sorpresa para todos, que haya no solamente una vacuna, sino que había una, otra y otra, y nos quejábamos de que nos dieron esta y no aquella y la otra, y esto es parte del tiempo que vivimos. También es inocultable que como nunca hoy
El mundo está viviendo una guerra, me refiero a la guerra de Ucrania, porque la tenemos más cerca, no es la única guerra que está funcionando hoy en el mundo, pero es la que más prensa tiene porque está ocurriendo en el centro de Europa. Pero lo cierto es que la guerra que está pasando hoy levanta la historia en muchas familias que vienen de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchos mayores que tienen ahora latigazos de memoria y aún los nietos recordamos a los abuelos que vinieron de la guerra. ¿Y cuántos argentinos somos hijos de italianos o hijos de españoles o hijos de rusos o hijos de polacos o hijos de cuántas nacionalidades hay aquí, a consecuencia de esto que estoy contando acerca de los horrores de la guerra? Lo cierto es que cada vez que la humanidad vive momentos de crisis así, surge este asunto del final. Y esto que voy a aprovechar este tiempo que vamos a compartir juntos para apuntar al final del universo. Me gustaría ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el fin del universo? Y me gustaría traer a la luz qué consecuencias tiene, qué dice la palabra acerca del final de todo, del final de lo último final. Esto que estamos conversando, que llama tu atención y por lo cual decís, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Esto es una cosa que sí, en la escuela hemos hablado, en la universidad hemos hablado, en el barrio hemos hablado. Me va a venir bien tener texto de la palabra, me interesa conocer más. Esto que estamos provocando ahora, con el Espíritu del Señor que está aquí, porque donde 2 o 3 nos reunamos en su nombre, el Espíritu Santo va a estar en medio. Y cuando nos pongamos a leer las Escrituras, que están inspiradas por el Espíritu Santo, vamos a estar frente a una oportunidad en donde Dios va a poder abrir nuestro entendimiento, para que se ilumine nuestro entendimiento y para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, elegir lo mejor, para que podamos elegir lo mejor. Y para que además podamos poner en tela de juicio, criticar lo que estamos eligiendo hoy. Y ahora, a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que la palabra de Dios dice, podamos vivir una jornada como hoy, como una oportunidad para volver a pensar qué estoy haciendo y volver a pensar cómo estoy administrando y cómo estoy decidiendo a la luz de lo que las Escrituras dicen acerca del final de los tiempos. Y me interesa introducirnos juntos a la lectura de la palabra inspirada por el Espíritu del Señor en la pluma del apóstol Pedro. Pedro está escribiéndole a hermanos que están en muchos problemas. Y en la segunda carta de Pedro, quiero invitarte a leer el capítulo 3. O sea, es el último capítulo de la segunda carta. Y este capítulo, Pedro lo dedica a hablar como ningún otro autor acerca de este asunto del final de los tiempos. No hay en el Nuevo Testamento un escrito tan claro y tan extenso a propósito de este asunto del final como lo hizo el apóstol Pedro en este capítulo 3. Juntos podemos darle gracias a Dios por la información que pone a nuestro alcance y porque ahora cuando nos vamos de aquí, cada uno puede en su casa volver sobre el texto y volverlo a leer y volverlo a leer. Y tiene una cosa más para hacer, alegrarse en que no va a leer una cosa distinta a la que estamos leyendo ahora aquí, porque Dios nos dejó su palabra por escrito, para que no digamos, era como dijo, ¿cómo era? Anoté mal, no era así, no, ¿cómo es que dijo? No, hermano mío. Usted esta noche, antes de descansar, puede incluir en su oración de cierre del día una gratitud singular por la palabra de Dios.
y decirle al Señor: te agradezco por haber dejado tu palabra por escrito, de modo que yo la tengo a disposición. Y si a las 3 de la mañana esta noche me desvelo, puedo buscar la Biblia que tengo en la mesa de luz y leer, y voy a leer lo mismo que leí en el templo cuando estaba con los hermanos y leíamos juntos. ¿Usted va a leer conmigo juntos? ¿Se va a animar a leer a la vez? Vamos a leer juntos la Escritura. Por eso le decía lo de la cabeza, que no la deje en la puerta. Venga con la cabeza y vamos a leer con entendimiento. Vamos a dejarle a la palabra que hable. Es la palabra de Dios y nos vamos a reunir todos alrededor de ella. Y escuchemos la palabra, dejémosla hablar a la palabra. Hagamos una lectura inteligente, una lectura interesada, con el interés de aprender qué dice las Escrituras. Es el apóstol Pedro en el capítulo 3 de 2 Pedro, que dice así: amados, ¿estás ahí? Vamos juntos. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro... ¿Qué? ¿Vuestro qué? Bueno, si tuviéramos que decir que está levantando con exhortación tu entendimiento retorcido. ¿Eso es lo que dice? No. Está buscando, no le está buscando la quinta pata al gato. No. Dice: yo estoy despertando con exhortación tu, ¿qué? Tu limpio entendimiento. Esto es una cosa muy linda, que le recomiendo a cada uno de los que se acerca a las Escrituras. Revise con qué inteligencia viene a la palabra. Usted viene a criticarla, la Biblia. Cuando va a leer, usted la critica, se pone por encima de lo que la Biblia dice. ¿Qué hace usted cuando lee, cuando va a leer? Usted dice: pero ¿cómo va a decir esto? ¿Así? No. Dice: yo despierto con exhortación. Exhortación quiere decir que nos ponemos por debajo de lo que dice la palabra. Ella exhorta y yo escucho. Ella habla, el apóstol Pedro habla inspirado del Espíritu Santo y yo escucho. Mi limpio entendimiento. Y ahora verso 2. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los... ¿Por quién? Por los santos profetas. Vamos despacio. ¿Dónde están los santos profetas? En el Antiguo Testamento. Los santos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Quién? Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Zacarías, los profetas. Pedro, que dice: para que se acuerden de lo que ya dijeron los profetas. Lo que voy a hablar ahora no es una novedad, no voy a traer algo que no está en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, sino que voy a referirme a un tema que ya está citado por los santos profetas del Antiguo Testamento. Y sigue la lectura. Y del mandamiento del Señor Jesús, del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. ¿Qué está diciendo acá? Acá se está refiriendo al Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los discípulos del Señor Jesús. Son los 12 que estuvieron con el Señor Jesús, de los cuales surgieron los escritores de la palabra. Ellos fueron los que enseñaron la palabra, de modo que Pedro está por abrir un asunto que ya fue enseñado por los profetas del Antiguo Testamento y también referido por los apóstoles del Nuevo Testamento. De modo que Pedro está diciendo: cobra ánimo, que lo que voy a desarrollar no es algo, una novedad que sale de la nada, sino que está en el corazón de la Sagrada Escritura. Vamos a recorrer un asunto que Dios ha querido revelar desde la antigüedad, que nos llega ahora a la mano, pero primero lo hablaron los profetas del Antiguo Testamento y también los apóstoles del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos, ya va. Verso 3, ¿sabiendo qué? Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios, esa palabra que dice ahí quiere decir malos deseos, malas pasiones bajas, malos deseos, pasiones bajas. Leemos de nuevo, como dice el apóstol Pedro, antes de entrar al tema, antes de entrar, dice, sabiendo antes de entrar en el asunto, sabiendo primero esto, que en los postreros días, bueno, y acá necesito hacer una explicación un poquito. ¿Qué son los postreros días? Nosotros estamos en el año 2020 y juntos estábamos hablando recién de que evidentemente estamos en los postreros días. Y ninguno de nosotros es ajeno a la realidad de que estamos viviendo algo con olor a fin, la historia está culminando. Bueno, para el Nuevo Testamento, los postreros días se inauguraron con la llegada del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús inauguró lo que para el Nuevo Testamento son los postreros días. Usted me va a decir, pero Raúl, hace 2000 años que vino el Señor. Exactamente. Cuando nació el Señor Jesús, arrancó la etapa, la era de lo que la Biblia dice, los postreros días. Es una etapa extendida. Y usted me va a preguntar, pero ¿de dónde sacó eso? Hebreos capítulo 1, verso 1. No lo busque porque lo cito de memoria, así no perdemos que tengo acá un tirano que me está corriendo. Dice, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es Hebreos 1:1. Usted puede leerlo en casa. En estos postreros días. ¿Cuándo? Cuando nació el Señor Jesús. En estos postreros días nos habló. Y ahora Pedro se refiere a esta etapa de los postreros días que se inauguró con la venida del Señor Jesús. Los hermanos a quienes el apóstol le está escribiendo ya estaban enfrentando problemas de los postreros días. Y los asuntos de los postreros días ya estaban en aquella congregación primera que tendría 30, 40 años de vida desde que empezó la obra hasta que está el apóstol Pedro escribiendo. Y ya había en estos postreros días, dice el apóstol Pedro, en estos postreros días va a haber burladores. Burladores. Vamos a seguir leyendo. Gente que se burla. Escúcheme, esto es muy extraño para usted. Usted que está caminando el barrio, que va a la despensa, o vos que vas a la escuela, que estás caminando en la universidad, ¿te es extraño que las Escrituras hablen de que hay burladores, gente que se burla de la fe, gente que se burla de lo que dice la palabra? ¿Esto es extraño? No es extraño. No es extraño para ningún caminante al cielo que haya otro que se burla de su fe. Acá el apóstol Pedro se lo dice a los hermanos y a los hermanos diciendo, primero que nada quiero decirles que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios bajos deseos, bajos instintos. Uno dice, bueno, se burla de mí porque en realidad tiene un interés intelectual de conocer. O se burla de mí porque tiene un interés académico y lo que yo sé es muy poquito. Y se burla de mí porque en realidad lo mueve un deseo de bien, quiere una sociedad mejor o una familia mejor que la que busco yo y se burla de mí. Se burla de mí porque está queriendo estudiar más, ser una mejor persona. Y me ve a mí buscando una meta corta y entonces se burla de mí. Bueno, pero eso no es lo que piensa el apóstol Pedro. El Espíritu Santo
que está usando el apóstol Pedro, nos desnuda a todos. ¿Por qué se burla de mí? Se burla de mí porque él quiere vivir la vida que está viviendo. Se burla de mí porque él quiere continuar con sus bajos instintos. Él quiere continuar la vida a la deriva que va. No quiere escuchar que alguien le ponga en tela de juicio lo que está haciendo, o mucho menos que le hable acerca del final de los tiempos, que los tiempos van a tener fin. No, la cultura está totalmente despreocupada acerca de la eventual posibilidad de que el día de mañana las cosas terminen. Nadie piensa eso. Las personas están totalmente desprejuiciadas y viven como que lo que hacen hoy no tendrá ninguna consecuencia, nunca van a rendir cuenta de nada. Están seguros que pueden ir a un juez y resolver lo que está pasando en la causa penal tal, en la causa penal cual, en la causa penal tal, y después de eso nada. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y resulta que en el barrio tiene a una persona que le está predicando del Señor Jesús y le dice que el Señor Jesús va a volver. ¿Qué? Que Jesucristo va a volver. Pues, pero esa persona, por supuesto, que lo último que quiere es que Jesucristo vuelva. Claro que no quiere que vuelva, porque él quiere continuar viviendo la vida que está viviendo y no tiene ningún interés de tener que rendir cuenta de lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo delante de un juez justo. Para nada. Él prefiere rendir cuenta delante de un juez que pueda corromper, o de un fiscal que pueda corromper, o de un policía que pueda corromper. Pero esto de la prédica bíblica acerca de la venida del día del Señor, donde Él va a poner las cosas en blanco sobre negro y va a juzgar a este mundo con justicia, es un mensaje escandaloso para la cultura que prefiere continuar viviendo según sus propios bajos deseos. Seguimos leyendo. Verso 4, diciendo, ¿cómo se burla? ¿Cómo se burla? Se burla diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué dicen los burladores? Pero escúchame una cosa, vos decís que el Señor Jesús va a volver. Escúchame, no pasa nada. ¿Cómo decís que va a volver? ¿No te das cuenta que no pasa nada? ¿Qué va a volver? ¿Que va a haber un final de la historia? No, no pasa nada. Bueno, eso pasaba en el tiempo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía una congregación donde los hermanos estaban esperando la venida del Señor. Y vivían diariamente esperando la venida del Señor y se estaban poniendo grandes. Y iba pasando la eternidad doña Catalina, y pasó la eternidad don Julio, y se fue Margarita, y el Señor nos volvió. Y los burladores, los falsos maestros, captaron lo que estaba pasando en la congregación y dijeron, no, el Señor no va a volver. ¿Qué va a volver? No va a volver. Pero si el apóstol Pablo tuvo que escribirle a los tesalonicenses para decirles, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Cuando una persona en el Señor duerme, va a ser despertada, porque el Señor mismo con voz de mando y voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Eso se lo enseñó el apóstol Pablo a los tesalonicenses, por esto que estamos hablando, porque había burladores que le decían, no, el Señor no vuelve. No ve que se están muriendo, y se muere y se acaba todo. Se ha muerto el perro, ya está, basta, se acabó. La fe de ustedes es nada. La fe, creer eso es perder tiempo. Creer eso es nada. Es nada. Pedro tiene algo para decir, para decirte y para decirme. Oh, sí, vamos a leer. Ahí va. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Y Pedro dice, los burladores, quienes se mofan, quienes están actuando por intereses privados, inconfesables,
ignoran a propósito, dice, ignoran voluntariamente. El apóstol Pedro está usando una ironía aquí, como diciendo, ¿se olvidan? ¿Qué está diciendo? Se olvidan. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿estás ahí? ¿Serán qué? Serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Creo que tenemos tema esta noche, ¿no es cierto? Tenemos un buen tema. El apóstol Pedro tiene cosas para decir a propósito de los burladores, que se burlan acerca de la certeza que Dios ha establecido en su palabra acerca del final de los tiempos. Y el apóstol Pedro ofrece una mirada acerca de los burladores y dice de ellos se burlan porque lo último que quieren es que venga el día del Señor. Habrá un día cuando cada uno de los que hemos estado en el cuerpo compareceremos delante del Creador del universo. Hay quienes han aprovechado la vida para pedir perdón por sus pecados y ser libres de su culpa, limpios en la sangre de Jesús. Y hay otros que han elegido voluntariamente negar la virtud de la obra consumada por el Señor Jesús y burlarse de ella. El día del Señor vendrá, dice Pedro. Esto no va a quedar así. Y los burladores que dicen, ¿qué va? Mirá, estamos viviendo. Viví la vida, fíjate, mirá, ya pasó tanto tiempo. Y resulta que los hermanos que estaban esperando la venida del Señor empiezan a mirarse uno al otro y decir, ¿será posible? ¿Vendrá? ¿Será cierto que va a volver? En la iglesia primitiva, a quienes el apóstol Pedro les está escribiendo, había un espíritu muy activo de espera y de expectativa acerca de la inminencia de la venida del Señor. Eso es una realidad que hoy cuesta encontrar aún entre los cristianos. Usted se puede encontrar con mucho cristiano que ni habla ni piensa acerca de la venida del Señor. Y hay personas que se autodefinen como cristianas, pero en su manera de funcionar en la vida no está anotado en la realidad de que el día del Señor vendrá. Bueno, ¿cuánto más pasa en la cultura que compartimos, en la cultura dominante? Las personas que caminan por la calle pero ni remotamente piensan en que este mundo va a ser quemado por fuego, que va a haber un día que la tierra será deshecha. La palabra desecho quiere decir será desintegrada, ni polvo va a quedar, será deshecha. Y dice que no solamente la tierra, sino los cielos serán deshechos. Cuando las Escrituras hablan de los cielos, lo habla en plural.
porque está refiriéndose a la inmensidad del universo, al cielo de las aves, al cielo de los astros. La Biblia habla en plural acerca de las distancias, enormes distancias. Nosotros decimos que son distancias siderales. Hablamos de distancias en años luz. Todo será deshecho. Bueno, esto es un asunto que yo, pero ¿qué estamos diciendo? Una cosa que va a ocurrir de un día para otro cuando nadie lo espera. Y la palabra del apóstol Pedro que acabamos de leer habla de que será como un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche, ¿quiere que le haga la película de qué es? Es un señor que viene con una torta de cumpleaños y dice: hola, vengo a festejar con ustedes. Un ladrón en la noche es una excelente noticia, pero por favor, yo estoy seguro que habría una disputa acá para quién quiere recibir esta noche un ladrón en su casa. Por supuesto que sí. Un ladrón en la noche, lo mejor que me podría pasar, dice doña Josefa, y la señora de al lado dice: claro, que viene como ladrón en la noche, a la hora que nadie espera y nadie sabe. Esa es la referencia que las Escrituras, inspiradas del Espíritu Santo, dicen acerca de la venida del Señor. A la hora que nadie espera y al día que nadie sabe. Eso lo dice a propósito, como para dar una vuelta de rosca a nuestras conciencias que se adormecen y sacudirnos y decir: che, presta atención, fíjate lo que estoy hablando, que es el día menos pensado, va a venir el Señor. Y todo el mundo dice: no, que va a venir, si fíjate hoy, y mira cómo va el país, y mira cómo va la guerra, y mira cómo va el medio ambiente, y fíjate. Y decís: pero ¿a qué medio ambiente me hablas? ¿De qué guerra me hablas? Pues que yo estoy hablando de otra cosa totalmente distinta, es una categoría de volumen totalmente distinta. ¿De qué me decís? No, fíjate que los precios como subieron, que el gobierno, que el trabajo. ¿Qué estás diciendo? Que el médico me dijo, pero no tenés idea de lo que dicen las Escrituras. El Señor viene en una manera a interrumpir. Y la interrupción no será bienvenida. Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, porque todo el que podía darle la bienvenida ya fue llevado a la presencia del Señor antes que este día. Este mundo ya no tiene al pueblo del Señor esperando aquí. Ya el pueblo del Señor fue llevado a estar con el Señor. Ya está descansando con el Señor. No está en la tierra quien le dé bienvenida al Señor Jesús. No, estamos en el final de todos los finales. Y el apóstol Pedro dice: el día que venga el día del Señor es un día que el Señor Jesús viene a juzgar a este mundo, viene a poner blanco sobre negro sobre las oportunidades que cada persona tuvo para pedir perdón y arrepentirse y reconciliarse con Dios. Y cada vez que dijo: mañana, dentro de un rato, hoy no, veo, déjame, y de pronto le apareció el ladrón. ¿El ladrón? No es el ladrón, es el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Le dice que los que se burlan porque no quieren saber nada con este día. Y creo que cualquiera de nosotros, si tuviésemos una conversación cara a cara, podríamos hasta entender que una persona no quiere saber nada con la venida del Señor. Quien está jugando está comprometido con el mal y le gusta estar ahí. No quiere saber nada a mí me vienen a la cabeza dignatarios políticos, dirigentes mundiales, que no quieren saber nada con la venida del Señor. Claro que no. Ellos son dueños de la historia, están haciendo lo que bien les parece, y un día viene alguien a pedirles razones. No, yo no quiero saber nada con eso, no. Y a los burladores, el apóstol Pedro les recuerda que no es cierto que nunca pasó nada. La gente, aún en nuestros barrios, sospecha de que nunca pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque no mira el arco iris cuando sale el sol y está lloviendo. Porque si una persona mira el arco iris cuando está lloviendo y el sol brilla,
Puede recordarse si no transformó el arco iris en una bandera para otros fines. El arco iris es un pacto que Dios hizo con Noé. Dios le prometió a Noé que nunca más juzgaría a este mundo por medio del agua. Y todo lector de la Escritura, le convido a que vaya a la lectura del Génesis en el capítulo 7, en el capítulo 6, 7, 8, 9 del Génesis. Ahí se va a encontrar con lo que pasó en el diluvio. El diluvio. Y en el diluvio había un hombre que se llamaba Noé. Trabajó 120 años preparando un barco. Nunca había llovido. La gente le decía: vos estás loco, Noé. Y Noé seguía martillando. Nunca va a llover, Noé. Nunca va a llover. Nunca llovió. Las cosas nunca cambiaron, siempre fueron así. Pero Noé le creyó a Dios y creyó la palabra de Dios. Y cuando Noé terminó el arca, subió él y sus hijos y sus esposas y 2 animales de cada raza. Y cuando subieron, la Escritura cuenta que fueron abiertas las cuencas del agua profunda y fueron abiertas las cuencas del agua de arriba. De modo que se combinó agua que surgía. Bueno, los geólogos y los arqueólogos, especialmente los geólogos, apuntan a que los continentes que conocemos hoy se acomodaron como se acomodaron a consecuencia del diluvio. El diluvio tapó toda la tierra. La Escritura se ocupa de decir que todos los montes que hay en la tierra fueron cubiertos hasta 15 codos por sobre la cima de todos los montes. De modo que hoy en día no es difícil que se nos diga que sobre la montaña cual apareció un dinosaurio. En el sur argentino han aparecido dinosaurios que la ciencia los pone luego en un museo, o que aparece de los caracoles de la playa, aparecen en el medio de un campo y dice: ¿qué hace este? ¿Cómo? O el diente de un tiburón que aparece en medio de un campo. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo? Bueno, son hallazgos, porque hubo un día donde toda la tierra fue tapada por el agua. Toda la tierra fue cubierta por el agua. Y el apóstol Pedro, está hoy citando esto, diciendo que Dios no es verdad que nunca pasó nada. Que un día, cuando en la tierra había una población que pudiera ser de entre 1 millón de personas a 10 millones de personas a lo sumo, hoy somos 7.000 millones, todas murieron, 8 quedaron en vida. Dios lo decidió Dios. Hay momentos que tenemos una mirada muy benévola acerca de la persona de Dios y decimos, como esta última semana dijo el Papa en una extensa nota periodística, el responsable de un sector del cristianismo dijo que Dios perdona siempre, que Dios es bueno, que estemos tranquilos, que Dios perdona siempre. Que nosotros los humanos a veces perdonamos, a veces no perdonamos, pero que la naturaleza no perdona nunca y que estamos abofeteando a la naturaleza y la naturaleza va a pagar. Como si la naturaleza tuviese una personalidad. O como si Dios fuera cierto que Dios va a perdonar todo. No. Dios es amplio en perdonar. Dios es misericordioso. Pero la Escritura nos ha puesto delante de un Dios que es igualmente justo. Todos los milagros que observamos en el Nuevo Testamento, que el Señor hizo para sanar a uno, para sanar al otro, para beneficiar a uno, fueron igualmente milagros
En el Antiguo Testamento, Dios en el Antiguo Testamento produjo muchos milagros que fueron para la muerte y destrucción de pueblos enteros. El mismo Dios que hizo milagros para sanar, es el mismo Dios que está informándonos a través de Pedro que viene un día de juicio terrible, que Dios va a juzgar este mundo y su ira va a ser descargada sobre esta humanidad que se resiste a confiar en la palabra del Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Pedro dice que Dios ya lo hizo. No es cierto que Dios nunca lo hizo. Que el diluvio es un botón de muestra que Dios ya dejó de que su paciencia tiene un límite. Y que en el día del diluvio Dios dijo hasta acá, se terminó. ¿Y qué pasó? Tapó todo. Y después que tapó todo, le dijo a Noé, Noé, esta es la última vez que va a pasar esto. Hasta que terminen los tiempos, va a haber día, noche, va a haber siembra y cosecha, va a haber mañana y tarde, va a haber primavera y verano. Y para probar que esto va a ser así, voy a dejar un arco iris. Voy terminando. Nunca la humanidad va a destruir el planeta Tierra. En ningún caso. Dios lo va a hacer. Nunca el hombre va a destruir la Tierra. En ningún caso. Dios lo va a hacer. ¿De dónde sale eso? De la lectura sencilla de la palabra. Dios va a destruir la tierra, esta vez por medio del fuego. En la primera destrucción que trajo consigo una reconstrucción en los días de Noé, Dios lo hizo por medio del agua. En esta próxima vez, Dios lo va a hacer por medio del fuego. ¿Y cuál es la conclusión? Pedro ofrece una conclusión. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Desechas. Voy a tener oportunidad de entrar más en estas cosas para esclarecer más este texto. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice, mire, escúcheme, a la luz de la realidad que compartimos, ¿qué importa una casa así o una casa asá? ¿Qué importa ser gordo así o flaco asá? ¿Qué interesa? ¿Qué interesa qué? Acá lo único que realmente interesa es funcionar a la luz de la realidad de que el Señor vuelve. Lo único que importa es estar a cuenta con el Señor, porque el día del Señor viene en cualquier momento, como un ladrón en la noche. Y el apóstol Pedro lo que nos dice a todos es, vivan apresurándose para la venida del Señor. Que es una manera de decir, ubiquen a los burladores en su lugar, acomoden a los burladores donde tienen que estar y ustedes cuiden su salvación. Cuiden su salvación con temor, cuídenla apresurándose, anticipándose, creyendo que el día del Señor vendrá. Bueno, esto es una advertencia muy singular que el apóstol Pedro deja. Alguno puede decir, bueno, pero este texto de la Biblia mete miedo y yo no quiero que me metan miedo. No, mire, créame que lo último que me interesa es atemorizar a nadie. No. Cuando yo estaba en tiempo de criar hijos, me ocupaba de enseñarles a no cruzar cuando viene el colectivo. No sé si usted hace lo mismo. Y yo le decía a mis hijos, mira, cuando viene el colectivo no cruces. Fíjate bien, mirá para un lado y para el otro. No sé si usted hace lo mismo con los suyos, pero usted lo hace para meterle miedo. Qué padre malo, qué madre mala que es usted. Así que le dijo a su hijo que
El colectivo lo puede pisar. ¡Oh! Usted es un padre. ¡Oh! No. Ah, ese tipo de padre es usted, que le dice a su hijo, bueno, esa calaña de pastor soy yo. Estoy leyendo la palabra y la palabra del Señor nos dice que vivamos entendidamente a la luz de la verdad. Y la verdad es que este mundo va torcido. Y la verdad es que Dios sabe que el mundo va torcido, que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él.